Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos, como todos los viernes, a un espacio de reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco. Como todos los viernes nos encontramos en un espacio corto, concreto, para tratar un tema de interés de nuestra comunidad de las 15 tareas del duelo. Hoy, pues, un tema fundamental en todo el proceso. Vamos a hablar sobre la culpa y todo el papel que cumple la culpa en algunos, en la gran mayoría, de procesos de duelo por la muerte de un ser querido. Así que cuando, cuando planteamos este tema, inicialmente mi padre propuso plantearlo como, ya les voy a poner aquí el siguiente, como la esterilidad de la culpa en el duelo. Así que vamos a profundizar sobre esto y sobre algunos otros temas. Así que, pues, bienvenido a tu programa. Muchas gracias y un saludo para las personas que nos puedan escuchar en estos días sobre este tema importantísimo. Lo he denominado la esterilidad de la culpa en el duelo porque como en esos terrenos que no tienen ningún abono, ningún nutriente, no puede generar nada bueno, ningún fruto bueno. Simplemente hacen daño, sobran, hacen daño, pero está presente, que esto es lo que dificulta. En primer lugar, tenemos que decir que la culpa no forma parte de las emociones básicas y fundamentales del ser humano. La sorpresa, el enfado, el desagrado, el miedo, la tristeza, la alegría, que son cosas que tenemos desde que nacemos. Basta observar un poco a un bebé para ver que experimenta sorpresa. En su carita se ve cuando algo llega inesperadamente, cuando algo le disgusta, el desagrado, la cara de desagrado, no le gusta una comida, siente asco por determinados sabores, por determinados olores, eh, se molesta por algunas cosas, algún ruido, algo que le dicen, enfado, tiene miedo, ¿no? Se asusta por un ruido grande, a veces se le ve triste cuando se le deja solito y también muchas veces se le ve alegre. Es decir, esa es la manifestación propia de un ser humano con el tiempo y con la educación y con la interacción con el entorno familiar y social se van formando las emociones, que son mezcla de los sentimientos, perdón, que son mezcla de algunas de estas emociones o exacerbaciones de una o dos de estas emociones. Y uno de ellos es la culpa. Ese es un sentimiento que es una mezcla a veces de desconcierto con enfado y a veces con miedo, ¿no? Pero es un constructo social que va aprendiendo el ser humano en la medida que va interactuando con su familia. Se genera cuando vivimos situaciones inesperadas, cuando nuestro entorno o nosotros mismos vivimos situaciones inesperadas, se genera culpa. Por ejemplo, en las pérdidas, en las muertes inesperadas por homicidio, por suicidio, por accidente, es muy frecuente la culpa, porque no esperábamos eso. Vino de pronto, estábamos inclusive muy alegres, muy tranquilos, cuando se presentó la culpa. ¿Y por qué se presentó la culpa? Porque se presentó una pérdida que nadie esperaba. Entonces la primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. Negación, no puede ser lo que pasó. ¿Qué pasó? Y cuando ya aceptamos que lo que pasó, pasó, ¿por qué pasó? Es como la segunda pregunta que nos planteamos. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Y en el por qué pasó nace quién es el culpable, quién lo hizo, quién estaba presente. Alguien debe estar culpable porque si no las cosas hubieran continuado su rumbo natural, pero no continúan su rumbo natural porque algo o alguien intervino y rompió el rumbo natural de las cosas. Entonces, ¿quién es el culpable? Y entonces esto nos remite
a los primeros años de vida, cuando vivíamos esos sentimientos, esas emociones fundamentales, pero nuestra familia, nuestro entorno nos fue creando la culpa. ¿Quién rompió eso? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Quién es el culpable de no darse cuenta de que dejaron la ventana abierta, llovió y se llenó la habitación de agua, ¿no? ¿Quién es el culpable? Comienza con pequeñas culpas. ¿Quién rompió el florero? Ay, y a veces esa culpa requiere un castigo, entonces te quedas sin tu mesada para ir al colegio, no puedes salir a jugar. Entonces la culpa la asociamos al castigo. Y al asociarla al castigo viene un daño terrible que vuelve totalmente estéril nuestra vida emocional. Y ese daño es que va destruyendo o va vulnerando nuestra autoestima, el querernos a nosotros mismos, el conocer las cosas buenas que tenemos, las fortalezas. No, yo soy una persona dañina, decimos cuando niños. Mi mamá me dice que yo todo lo que toco lo destruyo, que yo soy un irresponsable, que yo soy un descuidado. Y vamos agregando una serie de fallas a nuestra manera de actuar. Y poco a poco vamos destruyendo la autoestima. Esta culpa va formando parte mucho más de nuestro entorno social cuando ya en el medio de los amigos también empezamos a buscar culpables. ¿Quién fue el culpable de lo que pasó? ¿Quién fue el culpable de lo que pasó en el colegio? Y el maestro a veces es el cómplice de que se fortalezca la culpa. Si cuando premia a las personas que delatan al culpable. Si me dicen por una nota anónima quién fue el culpable de romper ese vidrio, quién fue el culpable de poner ese texto en el tablero, yo voy a premiarlos con una buena nota. Entonces se fortalece el hecho de crear culpas a través de la bonificación, a través de la gratificación. Y entonces se habla de culpas y se castiga con una mala nota, se castiga con suspensión las culpas. Las culpas empiezan a estar presentes en nuestros primeros años de vida y continúan en la educación superior. Y las culpas se fortalecen en el seno familiar y las culpas se fortalecen a través de la formación, inclusive ideológica, ¿no? Las iglesias hablan de culpas y las convierten en pecados y los pecados ensucian el alma y al ensuciar el alma somos malos y somos dignos de un castigo divino. Entonces deterioramos todavía más nuestra autoestima. Y al deteriorarse nuestra autoestima, damos puerta de entrada a todos los desórdenes emocionales. Hoy sabemos en la psicología que todos los desórdenes emocionales se generan por un deterioro de la autoestima. Mientras la autoestima esté alta, que es el reconocimiento de las cosas para las cuales somos buenos, de nuestras fortalezas, distinto del ego desmedido cuando nos creemos buenos para todos, eso es otra cosa, ¿no? No, saber para qué somos buenos y para qué somos deficientes, eso es autoestima. Esto no lo manejo muy bien, pero lo puedo aprender. Eso es autoestima. En esto soy bueno y me puedo comprometer. Eso es autoestima. Pero la culpa, si le damos paulo a la culpa, va destruyendo poco a poco nuestra autoestima. Y cuando llega el duelo, la pérdida inesperada, el accidente, el homicidio o la muerte repentina por una enfermedad repentina, un ataque al corazón de un ser querido, empezamos a buscar culpables. Tienen que haber sido los médicos que no lo atendieron bien. En la pandemia, por ejemplo, esto estuvo muy presente, ¿no? Cuando trabajamos en el acompañamiento de personas que perdieron familiares durante la pandemia, es recurrente. Es que me siento culpable porque el abuelo empezó a toser y a tener dificultades respiratorias. Y nosotros dijimos, no, abuelo, tranquilízate, es el clima, está muy frío, eso no es nada, le dimos una agüita, ¿no? Y no le prestamos caso. Y el abuelo murió asfixiado. Y después vinimos a saber que era COVID. Era muerte inesperada. El COVID trajo muchas muertes inesperadas, pero también se da lo contrario, ¿no? Sí, sentimos que el abuelo empezó a toser, lo llevamos al hospital pensando que era una enfermedad cualquiera, lo pusimos en las manos de los médicos y no fueron capaces de atenderlo. Y al otro día nos dijeron que estaba muerto el abuelo.
Bueno, estaban enfrentando los médicos una situación que el mundo no había enfrentado de manera tan universal como fue el COVID. Fue la primera vez, no sabíamos cómo manejarlos. Empezamos a esperar que siquiera hubiera una vacuna. Había cantidades de pacientes en los hospitales, no sabíamos cómo manejar ese tema. Entonces fueron muchas las muertes, inclusive cuando ya se sabía cómo manejarlo, no era fácil manejar esta enfermedad. Entonces encuentra uno ese absurdo de la culpa. Culpa porque llevé al abuelo a tiempo al hospital y lo dejaron morir, y culpa porque no lo llevé, culpa por lo que hice, culpa por lo que no hice. Esto es lo absurdo de la culpa. Me culpo simplemente porque no entiendo lo que pasó, porque fue inesperado y quiero darle una lógica al asunto, y la lógica incluye que alguien sea el culpable. Si no fueron los médicos, entonces es la situación, que el mundo se ha corrompido y ha llenado de virus este mundo y nos están matando. Hay una conspiración secreta para que la gente muera. Y si no es eso, entonces es la naturaleza. Si no es eso, si no soy yo, si no es el abuelo porque no cuidó muy bien su salud y era muy débil. Y si no es el abuelo, alguien tiene que ser culpable. Es Dios el que permitió esto. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y nos quedamos allí patinando en un sentimiento que es una composición de una serie de emociones que no hemos elaborado, y vamos perdiendo tiempo valioso para la elaboración de nuestro duelo, porque allí solo hay esterilidad. La culpa es un sentimiento absurdo que ha creado la humanidad. Uno de los requerimientos más importantes es que vayamos cambiando ese chip que tenemos con respecto a los sucesos inesperados, y en lugar de hablar de culpas, busquemos razones por las cuales puede pasar, y entonces vamos a empezar a hablar de responsabilidades. La responsabilidad, al contrario de la culpa que es estéril, es fecunda, porque la responsabilidad, como su nombre lo indica, busca respuestas, busca responsables y no culpables. No busca ensuciar, sino que estimula, reta. Cuando yo me siento responsable, me siento retado. Cuando yo me siento culpable, me siento destruido, me siento poca cosa, me siento poca gente. De tal manera que, si bien es un sentimiento muy frecuente en el duelo, es muy doloroso que le demos mucho tiempo y mucho espacio y perdamos el tiempo que requerimos para una elaboración responsable, afectiva y efectiva de nuestro duelo. Por eso decimos que la culpa es estéril, la responsabilidad es fértil, es fecunda. Es un cambio semántico muy importante. Ok, entiendo el origen, digamos, el porqué de la culpa en el proceso del duelo, entiendo ese cambio conceptual, pero claro, me estoy poniendo, por ejemplo, en la posición de un duelista. Justo ayer, una persona con la que hablaba, que había perdido a su madre, me hacía esa pregunta concreta: ¿qué hago? O sea, finalmente siento culpa, ¿sí? No es algo que yo quiera, no es algo que busque, no es algo que yo haya deseado. Nada, siento culpa y eso me impide dormir y eso me impide. Y claro, al decirle, ok, cambia la palabra culpa por responsabilidad, no sé qué tan claro sea para cualquier persona el ejercicio de cambiar eso. ¿Qué puede hacer una persona de manera práctica para comenzar a trabajar eso que no es sano, que no es útil para él? ¿Qué decisiones puede comenzar a tomar una persona, aparte de la que ya has planteado de cambiar el término de culpa por responsabilidad? Sí, en primer lugar, el trabajo de duelo se puede hacer individual en muchos sentidos, y empezar cuando se hace individual es difícil caer en la cuenta de que el sentimiento de culpa es atávico y que se impone, ¿no? Alguien tiene que hacerme caer en cuenta, a ver, ¿estás tratando de hablar de responsabilidades? ¿Hay alguien que fue responsable? Y fíjate que cuando hablamos de responsabilidades, la mente se ubica en otro lugar, responsable. Y empezamos a pensar, ¿realmente fueron responsables los médicos que lo atendieron ante una cosa inesperada que nadie estaba preparado, que nadie conocía, que no existían vacunas? ¿Fueron responsables? ¿Fuiste responsable tú por no haber acudido a la ayuda?
cuando no eres médico, cuando hay una cosa muy que se impone cuando un ser querido está, por ejemplo, enfermo, y es que nosotros queremos minimizar lo que le pasa. Siento un dolorcito como aquí en el brazo izquierdo. ¿Será que me va a dar un? No, 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 no te pongas a pensar en eso. Si tú eres una persona, no, 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 que te vas a morir ahora. Y puede que sea un indicativo, pero como amamos a ese ser querido, no queremos entender que pueda ser algo grave. No te preocupes, mira, a ver, te voy a hacer un masajito y empezamos a minimizar esto. Y puede que realmente no sea más, pero puede que hubiera sido el indicio de que había la posibilidad, por ejemplo, de un infarto. Y entonces me siento culpable porque él sí me dijo, no, no, ¿fuiste responsable? ¿Acaso tú eres médico? ¿Tú conoces todos los antecedentes, todos los protocolos que se deben pasar para hacer un diagnóstico adecuado? Tú no eres médico. En ese momento tú salías para tu trabajo, porque la vida continúa, porque tienes que responder a tu trabajo. Dice, bueno, yo te llamo para ver cómo sigues. Hiciste todo lo que podías hacer, todo lo que con tu conocimiento, con tu disponibilidad de tiempo y con tu disponibilidad de ánimo, pudiste hacer, inclusive con la disponibilidad económica, ¿no? Porque es que yo debí llevarlo a un sitio especializado. ¿Tienes los recursos económicos? No, pero es que hubiera podido vender el carro y llevarlo a una. Bueno, eso se dice muy fácil, pero no se logra de la noche a la mañana, ¿no? A veces no tenemos ni todo el conocimiento, ni todo el tiempo, ni todos los recursos, ni toda la disposición de ánimo, porque tenemos nuestros propios problemas y vamos en función de los propios problemas y no queremos aceptar que pueda haber otro problema mayor que se está gestando. Entonces, empezar a pensar con madurez. Yo insisto mucho en las personas que tienen culpa. Vamos a pensar como personas maduras, realmente. Eh, ¿Podías haber hecho algo? ¿Podías hacer un milagro? No, tienes limitaciones. Hiciste todo lo que pensaste en ese momento inesperado, porque esto es lo interesante de la gestación de la culpa, momentos inesperados, en ese momento flash, lo que pensaste que debías hacer. Ni siquiera eres responsable, ¿no? Y mucho menos tuviste intención, porque estamos hablando de la muerte de un ser querido. Podemos hablar de responsabilidad en el caso de una persona que favoreció la muerte de un ser querido, o el homicida o el asesino. Pero cuando estamos hablando del ser querido que amábamos, pues a nadie que amamos le vamos a hacer daño, de ninguna forma, ¿no? Podemos haber hecho alguna omisión, pero esa omisión, como digo, se debe a falta de información, a que no somos especialistas en el tema, a que no tenemos la disposición de ánimo completa, no tenemos los recursos de tiempo en ese momento, no tenemos los recursos de dinero. No somos super niña, no somos Superman para la locación, llevar al abuelo por los aires rápidamente para llevarlo al mejor lugar que lo van a es falta, en el fondo, de ver la vida con la madurez necesaria y con el equilibrio necesario. Me Esto es la gusta una primera palabra que, sí, me gusta una palabra que has vinculado entre de la responsabilidad porque me parece que puede atar y puede completar el círculo y es la de la intención, la responsabilidad junto a la intención, porque claro, digamos que muchas veces la culpa se ata sobre la responsabilidad, es decir, yo no soy responsable de los resultados, pero sí pude ser responsable de la decisión que llevaron a esos resultados. Yo fui responsable de la decisión de llevar a un familiar porque creí, porque tenía la intención de que las cosas salieran de la mejor manera. Y hasta ahí me cabe esa responsabilidad y la asumo porque está atada a una intención que era la mejor, esa intención está atada al amor que le tenía, al deseo de que todo saliera de la mejor manera. ¿Qué pasó en el hospital? Ya no está bajo mi responsabilidad. Pero claro, yo puedo sentir culpa por la responsabilidad de la decisión. No había nadie más en casa que tomara esa decisión. Luego yo soy el responsable de esa decisión. Y esa decisión tuvo un desenlace. Por eso me parece que el tercer eje que planteas es muy interesante y es la intención. Hay una y la intención responsabilidad. y la intención hacia un ser amado siempre es buena.
Siempre es buena. Exacto, En días pasados se quejaba una madre de que era culpable de haberle comprado la motoneta a la hija para que fuera a la universidad. claro, La intención era muy buena, que no claro. tuviera las dificultades del transporte. Y lo hizo con la mejor intención. Siempre a los seres amados actuamos con intención. Inclusive podemos equivocarnos en esa intención, asumamos pero tampoco por eso somos responsables, ¿no? Sí. No hay, Sí, porque no podemos, hay variantes que no, sobre las cuales no tenemos control, pero mi responsabilidad sí está sobre la felicidad de esa persona, sobre facilitarle los medios para que pueda cumplir sus sueños. Y ahí hay una responsabilidad frente a, le compro la moto porque quiero aportar a su proyecto de vida. ¿Qué pase después? Pues como todas las cosas, pues tienen diferentes caminos, ¿no? Y sobre eso pues ya no soy responsable. Entonces, ese juego de palabras me parece chévere porque creo que puede dar muchas pistas. inclusive en la justicia no se buscan culpas, se buscan responsabilidades. Tienes que responder y restaurar el Ujú, daño causado. ujú. Claro, sí, 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 sí. Ahí el tema es que finalmente, pues el daño, no hay daño, ¿no? Digamos, claro, en la justicia está claro, pero en mi decisión de llevar a alguien, pues no es con la intención de dañar, es con la intención de sanar, es con la intención de que salga algo bueno, ¿no? Muy bien, Pa, muchas gracias por esta reflexión. Creo que es muy importante ese tema de la culpa, sin duda alguna. En algún otro programa tendremos que seguir profundizándolo porque es algo que sin duda alguna hace que la gente patine mucho en su toma de decisión, ¿no? Se pierde tiempo. Sí, 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 sí. Y a todos ustedes, muchas gracias entonces por acompañarnos en este espacio. Esperamos que la reflexión de mi padre, el psicólogo Hugo Castelblanco, haya sido de utilidad para todos ustedes y les ayude a seguir tomando decisiones para evitar, como dice, perder tiempo de manera infructuosa y comenzar a centrarnos en lo realmente fundamental de nuestro proceso emocional. ¿Algo que decir para finalizar, Pa? No, que esperamos que tengamos siempre la certeza que da la fecundidad de trabajar el duelo con responsabilidad y lejos de toda culpa. La responsabilidad es contraria a la culpa. Excelente, muy bien. Con esa frase entonces nos quedamos en el programa de hoy. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes en un programa más de reflexiones del psicólogo Hugo Castelblanco. Les enviamos un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.